esta es la tecnología más democrática de la historia. Apple, Google no tienen la menor idea cómo usar AI para ganar un partido. Y sin embargo, el señor que está trabajando ahí afuera usa GPT todos los días, más que los gobiernos. Hoy mi invitado es Dani Rabinovich, COO de Mercado Libre, la empresa de tecnología más valiosa de Latinoamérica, con más de $100.000 millones en market cap. Dani lleva 25 años en la compañía. Entró como programador en el año 2000 y nunca se fue. Hoy enfrenta un reto similar: transformar la compañía con inteligencia artificial. Hoy hablamos de por qué Mercado Libre está en desventaja frente a una startup que empieza hoy y por qué eso lo tiene más emocionado que nunca. En 2009 les toca parar para reescribir toda la plataforma de Meli desde cero. Hoy, con la llegada de AI, me pregunto si ves un momento similar. ¿Cómo una especificación técnica va a tener 100.000 líneas? En los últimos 15 días reescribí solo todo ese core, otra vez. Hace 2 años estábamos llegando a 10.000 representantes de Customer Service. O sea, a ese ritmo de crecimiento deberíamos tener más o menos 15.000. Hoy tenemos 7,5, con más NPS que antes. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué podría hacer que Meli no responda bien a esta ola? Nos fue muy bien. Ahora no quiere decir que nos vaya a seguir yendo muy bien. La realidad es que no hay de quién copiarse. El único producto exitoso que yo conozco basado en inteligencia artificial se llama ChatGPT, que es un chat de propósito general que no aplica a lo nuestro. En muchas medidas nosotros estamos en desventaja. Dani, preparando esta charla noté algo único. No eres solo sitio de Mercado Libre, no eres solo ingeniero, sino que eres mago, fotógrafo, músico. Se ve claramente en tu fondo. Ajedrecista también. Eso lo de ajedrecista. Hasta podrías trabajar en un circo. Eso sí. Literalmente. ¿Estás tratando de igualar a Da Vinci? La respuesta es sí. Lo que más me gustaría en el mundo es ser Leonardo. O sea, si alguien me pudiera dar a elegir quién quisiera ser en la vida, en la historia, la verdad que me gustaría ser Leonardo. Obviamente no puedo ser Leonardo porque el señor era increíblemente más talentoso que yo. Pero a mí me parece que lo mejor que uno podría aspirar en la vida es recorrer la mayor cantidad de autopistas que uno pueda. Y nada, yo creo que uno se termina especializando en cosas, por supuesto, pero ese consejo que te dan a veces de volvete bueno en una sola cosa y solo eso me parece bien, a algunos le debe servir, a mí me parece muy divertido poder hacer de todo. Y al fin del día, muchas de esas cosas se terminan tocando y unas terminan potenciando a las otras, así que tampoco es que es tan pérdida de tiempo. ¿Siempre fuiste así? Y lo pregunto porque creo que lo interesante de especializarse en algo es que no solo es aprende uno una sola cosa, sino que pone mucho de su identidad. Entonces, el reto de aprender otras cosas no es solo aprender, sino romper tu identidad y definirte como, bueno, no soy bueno en magia, ahora soy bueno en magia. No soy bueno en fotografía, ahora también puedo ser bueno en fotografía. Y creo que ese es un músculo que no es tan fácil de desarrollar. No, y por otra parte, pero por otra parte es completamente racional, porque pensalo 2 minutos. ¿Qué es lo que nos da más placer a los seres humanos? Para mí es progresar. Si uno lo analiza, estar mejor que ayer es una sensación muy linda. Estar peor que ayer es una sensación muy dura. ¿Y cuál es la mejor receta para progresar? O sea, si uno mira cualquier disciplina, hay una curva de aprendizaje que típicamente se parece a una exponencial. Uno al principio avanza muy rápido y después se empieza a hacer más marginal. En realidad, si uno mira la primer partecita, generalmente es muy ingrata. Tomemos el esquí. La verdad que el primer día de esquí es difícil que alguien lo disfrute. Sí. Pero bueno, con un poquito de persistencia después se vuelve muy linda la curva y después hay un momento en donde mejorar es muy difícil. Entonces, la verdad que ese plan de meterse en cosas nuevas y aprender, sobre todo en las primeras partes de las curvas, es una gran receta para progresar todo el tiempo, porque uno progresa muy rápido y más en este mundo en donde es tan fácil aprender. Con lo cual, lo que yo hago para mí es completamente racional, que es esto de ser siempre el que menos sabe en alguna disciplina. Obviamente, ahora estoy aprendiendo a tocar el bandoneón, cuando me junto a tocar el bandoneón con alguien, soy el peor. Cuando me junto a tocar música con un amigo, el amigo profesional y yo soy un muerto. Entonces, en esa situación de ser siempre el peor por kilómetros, te permite una sensación de progreso alucinante. Y eso es realmente una fuente inagotable de placer. Entonces, muchos de estos placeres también tienen un común denominador, las cosas que me gustan.
no dependen de lo material, ¿no? O sea, no es caro un mazo de naipes, es muy barato. Un tablero de ajedrez no es caro. Por supuesto que hay placeres que a uno le gusta. Esquiar no es barato, yo entiendo. Pero ni la música ni el arte, la mayoría de estas cosas no requieren grandes recursos económicos. Y también me parece que es importante porque te ponen en un progreso personal muy en el frente. Y después esa fase ingrata del principio termina siendo cada vez menos ingrata porque ya sabes cómo son. ¿Fuiste aprendiendo a superar esa parte ingrata con las repeticiones? ¿O cómo fue eso? Porque creo que ahí es donde la mayoría de gente se estanca. Creo que tenés que tener una suerte o una desgracia. Creo que tenés que tener un rasgo obsesivo. Yo lo tengo. Esa cosa de me salió un golpe en el tenis. O simplemente está dibujando y quiere que le salga bien. O cuando uno ordena su ropa y simplemente tiene ese toque de... que le decimos toque, pero en realidad es un rasgo obsesivo de que las cosas le salgan bien. Y esa sensación de progreso es muy motivante. Cuando hacía magia, por ejemplo, hay un mago muy famoso que se llama Michael Lamar. Es uno de los grandes próceres, que contaba que hay cosas que se aprenden de manera extensiva y hay cosas que se aprenden de manera intensiva. De manera extensiva sería esto de, bueno, dedícale 15 minutos todos los días y un día lo vas a aprender. Y está bien, hay algunas cosas que se pueden aprender así. Hay otras que no. Hay momentos complejos que si vos lo practicas 15 minutos todos los días, pueden pasar 25 años y en la más lo vas a aprender. Hay momentos que tenés que estar 6 horas sin parar haciendo algo. Él decía, yo me ponía una película y trataba de invocarle una cosa que hacía con una botella que había que invocar, que tenía que dar de una manera y decir, esto no se puede. O sea, ¿cómo aprendió a hacer eso? Es como eso que tiran la botella. O sea, ¿cómo se aprende a hacer eso? Y bueno, esa repetición, para los que tenemos cierto rasgo obsesivo, nos daba cierto placer. Poder decir, esto lo voy a hacer 100 veces hasta que me salga, por más ridículo que sea. Ese tipo de placeres que no tienen ninguna utilidad son muy lindos. Por más irracional que sea. Obvio. En la facultad teníamos un boletín divertidísimo que era el boletín de lo que llamaba la Facultad de Ciencias Inútiles. Y cuanto menos útil sea, pero a su vez tenga más dificultad, era más divertido. Y los matemáticos tienen mucho eso. Hay todo un proceso racional y creativo que lo lleva a ese tipo de cosas y bueno, termina siendo una utilidad en donde el cerebro ejercita. Pero volviendo a eso, creo que la utilidad práctica de lo que uno hace está completamente sobrevaluada. Y aparte, a mí me hacen bastante bullying de la cantidad de cosas al pedo que hago, no sé, hacer todas esas cosas. Y por otro lado, eso me lo dice gente que pasa sus horas swipeando para arriba en una aplicación. Entonces es como... Es un poco raro, Es muy diferente. pero no es por competir. En fin, me parece que hay un disfrute muy grande en las cosas que no son útiles y hay un orgullo muy grande en obtener habilidades de cualquier tipo. Mencionaste la magia y antes de Mercado Libre hubo un punto en tu vida donde consideraste seriamente ser mago, ¿no? Dedicarte a la magia. Sí. ¿Qué te atraía tanto de ese mundo? ¿Cómo se refleja a lo mejor en tu trabajo hoy, en la forma en que haces productos? Primero, las formas de arte que más me atrajeron siempre son siempre una mezcla de ciencia y de arte. O sea, la magia tiene un montón de ingeniería metida en el medio, mucho ingenio. Siempre hay una mente muy espectacular que pensó eso en cómo hacer para engañar a otro y eso es fascinante. De hecho, la magia más hermosa, si vieras la parte de atrás, dirías, wow. O sea, es casi más lindo que ver que la parte de adelante. Eso por un lado. ¿En qué me atrajo mucho de la magia? Tenía mucho eso y tenía mucho... que yo era medio nerd en esa época y es como que eso me permitió, fue mi primer gran breakthrough de darme cuenta que había una dimensión humana que yo en la que podía interactuar, porque era más ñoño. Y eso me encantó, me di cuenta que yo podía ser interesante para otros seres humanos que no les guste hablar de ajedrez ni de informática ni otras cosas. Y estaba muy divertido. Y aparte de nada, me gustaba mucho el ambiente. El ambiente era muy distinto. Yo vivía en una comunidad muy cerrada, con gente muy toda igual, y de repente los magos eran realmente gente muy distinta. O sea, no hay dos iguales. O sea, la magia es un arte que de repente tenés ricos, pobres, gente de todas las edades, orientaciones sexuales, y todo eso también me abrió un montón la cabeza. Pero respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo me ayudó laburando? Es tan evidente. O sea, casi no hay ningún día que no use skills que aprendí cuando hacía magia. El más importante de todos es... Vos pensás que yo trabajaba en restaurantes o en bares. Entonces tenía que entrar a una mesa y en 3 milisegundos entender si era bienvenido, si no, si había buena o mala onda, si entre ellos se estaban matando una pareja o si se querían o si eran amigos o si el mood es
si alguien tenía el ego muy alto como para que el mago lo desafíe en su situación de alfa, entonces yo tenía que subordinarme a él, o al revés, le vendía bárbaro. Todo eso tenés que darte cuenta en 2 segundos por reloj. Para cuando terminaste de decir hola, buenas noches, ya tenés que haber entendido todo eso. Porque si vos no entendés todo eso, te van a odiar y no te van a dar propina. Entonces, la capacidad de estar todo el tiempo, o sea, llega un momento que lo tenés prendido en la cabeza, no es que estás Claro. usando... es como en el paralelo Es hoy, natural. no estaba usando la GPU para eso, o sea, no estaba usando memoria, o sea, era todo muy automático, Es todo edge. eso. Inferencia de Claro, edge. exactamente. Eso y hablar en público. Y eso también me lo ayudó a dar muchos años de clase, porque cuando éramos 5 era una cosa, cuando empezás a crecer mucho los equipos, básicamente una parte muy grande de tu día que es hablar en público. Mi día de ayer, te cuento mi día de ayer. Ayer a las 2 de la tarde hice un streaming para, nada, no sé cuántas miles y miles y miles de personas, donde hicimos una charla técnica. Yo estaba trabajando y básicamente abrí la compu y les mostré cómo yo estaba teniendo un approach a algo que me gusta mucho, es Spec Driven Development. Una técnica de desarrollo con inteligencia artificial. Puramente técnica la charla. O sea, básicamente estaba compartiendo código que yo estaba haciendo con muchas personas de Meli, que encima yo no codiaba hace tiempo, o sea, estaba tratando de exponerme en ese sentido. Una charla que había preparado la noche anterior, porque estuve trabajando muchas en otras cosas, le había empezado a preparar como a las 12 de la noche, y recién, y para cuando la empecé a probar me di cuenta que lo que estaba por mostrar estaba mal, así que me dediqué a corregirla y solamente la charla creo que me habrá costado a las 3 de la mañana. Después de eso, hubo un par de lunes más, después me fui a una audición de TED, que tuve la suerte de TED Global, una cosa increíble que pasó en Argentina, me fui hasta la fábrica Wow. del Colón. Cuando volví justo para la fiesta de fin de año de Mercado Libre, de uno de los tantos grupos, en donde de repente tenía que dar un mensaje para 1000 personas. No lo tenía preparado, cero preparado. Y de repente tiré ese mensaje relacionado con una cosa que había visto en una charla TED hacía 1 hora y media. Toda esa charla en público, yo tenía las mismas pulsaciones que ahora. No había un estrés mental por hacer eso. Y me acuerdo que estaba con mi esposa y mi esposa me decía, che, hay un montón de gente. O sea, es como que hay un momento que para mí es lo mismo ya. Y eso lo da la repetición, hablando de la repetición. O sea, no hay manera de entrenar qué te pasa cuando salís a hablar con gente que te escucha. Vos lo puedes entrenar 100 veces, pero lo que no puedes hacer es poner 500 personas ahí hasta que un día hay 500 personas ahí o 2000. Esa repetición es muy importante y mucho de eso me lo dio haber dado clase y haber hecho magia mucho tiempo. Porque cuando uno está estresado, nervioso, con todo eso que te pasa, la cabeza ocupa muchos recursos en eso y es como un servidor. De repente tiene todos los recursos ahí, lo que puede usar para procesar es así de chiquitito y uno se vuelve más estúpido. Uno simplemente es más estúpido, porque básicamente tiene menos cerebro libre para hacer lo que tenía que hacer. Es como ese que dice, no, yo entrenando juego bárbaro, después en el partido juego mal. No, no juegas mal el partido porque no sabes jugar el partido, porque básicamente no desarrollaste la habilidad de jugar bajo presión. Entonces, todo eso me lo dio haber hecho magia por mucho tiempo. Por ejemplo, laburando hoy. Y tengo más ejemplos, pero creo que este es bastante gráfico. Es interesante porque Hernán Casá me contaba que cuando empezaste en Meli tenías 20 y pocos y eras brillante, pero muy tímido e introvertido, ¿no? Y hoy cuentas esto con mucha naturalidad. Cuando hoy hablas con miembros de tu equipo, líderes, ingeniería, otros con los que interactúas, ¿cómo les recomiendas hacer esto? Porque muchos a medida que avanzan en su carrera quieren tomar diferentes roles de liderazgo y tienen que pasar por una transformación similar. Yo estoy de acuerdo con el objetivo, pero no con el medio. Ese fue mi viaje. El viaje de otras personas es distinto. Esto es como contar chistes. Lo peor que uno puede hacer es imitar a un humorista, porque al humorista le funciona porque es él. Imagínate, o sea, todos vemos imitadores de Elon Musk, o sea, si yo me levanto a la misma hora que se levanta Elon Musk, no voy a ser Elon Musk. Y esto que parece una ridiculización, o sea, la cantidad de veces que uno escucha y dice, no, bueno, mirá que en realidad el proceso que hace, esto lo empiezan a disfrazar. Lo mencionaste a Hernán, que es un absoluto fuera de serie. Mirá si yo quisiera hacer el camino de Hernán. O sea, uno cuando mira a personas trata de aprender qué puede copiar del otro. Pero eso, por supuesto, yo de Hernán tengo una lista así de grande de cosas que te podría decir que le robé. Ahora, hacer su camino de liderazgo de Hernán es de Hernán. Yo tengo que ver cómo hacer reír yo. La fuente de liderazgo de una persona son de una persona. Porque si no, alguien podría creer que haciendo un checklist termina en nada. El punto es, hay que tener muchísimo cuidado con eso. La pregunta que creo que un líder tendría que hacerse es, ¿por qué yo sería un buen líder? ¿Por qué yo?
O sea, ¿en base a qué me baso yo? ¿En base a cómo soy yo? Y quizá es una pregunta muy profunda, porque te interpela. Esta pregunta la recibí 200 veces de gente de mi equipo y de otros equipos. Lo piensan como diciendo, ¿qué tendría que hacer para A, B, C, D? Y la pregunta no es esa, pregúntatelo a vos. O sea, vos sos el que tiene que estar respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son tus fuentes de liderazgo? ¿Por qué crees que alguien te daría pelota a vos? Es una pregunta durísima de hacerse. Si hiciéramos este experimento tipo Tim Urban, si pudiéramos mantener todas nuestras memorias intactas, pero erradicar la memoria de la estructura organizacional. O sea, todos sabemos todos, vamos a trabajar todos, pero la diferencia es que ninguno de nosotros se acuerda de quién es el jefe de quién. Pero todo lo más sí lo sabemos. Y tenemos que autoorganizarnos de un día para el otro. Pero no es que es un caos. Todos sabemos perfecto nuestro trabajo, seguimos sabiendo tecnología, bla, bla, bla. ¿Cómo la estructura que emerge sería parecida a la estructura formal o no? Y si sí, ¿qué es lo que hace que naturalmente un líder se vuelva líder? Y eso creo que si lo miraras, todo el mundo te contesta. Ahí sí, bueno, fíjate, este de repente A, B, C, D. Y este otro que es totalmente distinto porque es líder. Y bueno, porque este otro es H, G, F y J. Pero sería evidente para todos. Y sin embargo, cuando uno lo mira en su propia personalidad, de repente lo pone mucho más afuera que adentro. Así que eso hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo la gente que hacen recomendaciones de cómo ser líder. O sea, pero lo único que le puedo decir a alguien es: hacé tu camino, volvete útil, o sea, volvete muy bueno, o sea, volvete obsesivo, tratá de ser el mejor del mundo, o sea, dormí poco, todas esas boludeces, pero no es bueno. Prepárate, asegurate, qué sé yo. O sea, lo que sí me parece, ahí tengo el libro de Elon, o sea, sí me parece muy importante, sí leí muchas biografías de gente que admiro. Muchas. Biografías directas o libros que hablan sobre gente que admiro. Entonces, entender qué tienen en común esas personas, o cómo son sus vidas, o cómo han tomado riesgos, o cómo han encarado la vida, eso sí me inspiró, me sirvió mucho. Hablando de grandes, llevas 25 años trabajando con Marcos. Es una vida, ¿no? Varios matrimonios juntos. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo sería su biografía si la tuvieras que escribir tú? Marcos tiene dos. Primero, la característica más importante de Marcos, que tiene 1000 porque obviamente es otro fuera de serie total, para mí es el coraje. Es un tipo que tiene un coraje completamente fuera de esta estratosfera. La cantidad de decisiones, no solo de personales, sino de riesgo propio y de entender cómo realmente jugársela para ganar en el largo plazo. Son todas cosas que realmente no se puede creer. Y eso me enseñó infinito. Y otra cosa que tiene, que yo le admiro mucho, es que para él la inteligencia es una herramienta más. O sea, nunca le da una vuelta más de lo que corresponde a las cosas. O sea, si vos lo escuchás, habla increíblemente simple, claro, directo. No es mi caso, que yo muchas veces me gusta divagar y entrar en paréntesis y hacer interludios y ponerme a estudiar cosas por el solo. Él estudia un montón y sabe todo, pero es como que tiene una capacidad de abstraerse. O sea, eso es un placer. Y es un pibe muy picante. Y yo ahora voy a dejar de trabajar con él después de 25 años, pero realmente voy a extrañar mucho lo picante que es. Y no hay ningún momento de la vida en donde lo haya sufrido, ni mucho menos. O sea, yo debo ser uno de los pocos honrosos, yo y varios de nosotros trabajamos con él, ¿no? Pero viste que hay una cosa, que uno odia a la suegra y al jefe, qué sé yo. Yo a mi suegra la adoro y a mi jefe también. Y la verdad que eso no me pasó. Y aún teniendo un pibe muy exigente y muy, muy intenso y que no se la vas a dibujar ni mucho menos nunca, es un placer, muchos años de placer. Realmente lo voy a extrañar mucho. Igualmente no hacía falta. O sea, no se va a perder, así que ya... No es que va a ser difícil acceder a Marco, ni mucho menos. O sea, conociéndolo no creo que se desconecte, ni mucho menos, pero lo voy a extrañar mucho. Increíble, es una persona increíble. Como emprendedor, tu trabajo es hacer crecer el negocio, pero terminas invirtiendo tu tiempo en organizar el caos de dirigir un equipo. Si tu equipo vive atrapado en reuniones eternas o buscando documentos perdidos, no es un problema de talento, es un problema de claridad. Por eso, Notion y su inteligencia artificial organizan todo por ti. Resume feedback de clientes en próximos pasos, convierte ideas sueltas en un pitch concreto y automatiza tareas repetitivas para que avances rápido. Menos caos interno, más crecimiento real. Y por eso nos aliamos con Notion para ofrecerte 3 meses gratis de Notion Plus más inteligencia artificial ilimitada. Usa el enlace en la descripción del episodio, aplica ahora seleccionando Startupeable y usa el código NotionXStartupeable.
nosotros mismos usamos Notion y ha desbloqueado el potencial de nuestro negocio. Pruébalo tú también. ¿Por qué crees que hay jefes como Marcos que, siendo muy exigentes, son queridos? Nunca la exigencia te puede molestar. Si te molesta la exigencia per se, creo que hay más un problema en vos que en el otro. Yo creo que que hace querido a un jefe es la dinámica. Para mí la mejor motivación para trabajar es el honor de obtener respeto de tus compañeros de trabajo. Eso para mí es la mayor motivación de trabajo. O sea, y básicamente Marcos logró hacer un equipo y en general hay muchos equipos en Meli que pertenecer, la verdad que te da mucho orgullo, pero no por aparecer en una revista o en un caso como hoy, que esto es una novedad de los últimos años, aparecer en un podcast o esta cosa. De hecho, la verdad, por muchos años la felicidad era ir a trabajar y juntarme con mis compañeros y aprender de ellos y que ellos aprendan de mí. Eso es lo que hace para mí que la motivación sea infinita, porque si la motivación es hacer el after office, es un problema, porque o sea, hace poco nos fuimos a China, 4 compañeros de trabajo, 20 días en un viaje intensísimo, y los chinos que nos acompañan, que trabajan mucho, no la podían creer. O sea, nosotros decíamos, mira, no queremos ir a la cena, queremos juntarnos y laburar en el hotel. Dice, no, pero tenemos una cena en el piso 140, no sé, la verdad, gracias, pero dejaros laburar tranquilo. No la podían creer los chinos. Y creo que es eso. Y tampoco es abnegación, ¿eh? Yo disfruto trabajando. O sea, ayer debo haber apagado la compu a las 2 de la mañana, 2 y pico de la mañana. O sea, pero no es por... hay muchas compañías que tienen esa cosa de yo me sacrifico. Y para mí no es un sacrificio, honestamente. Yo lo disfruto. O sea, no estaba obligado ayer a hacer eso. La verdad que lo disfruto. Por supuesto que hay muchas cosas que no disfrutás. Hay momentos del trabajo que sí, que molesto, porque como todo... pero eso no es el trabajo, eso es la vida. Pero creo que un jefe querido logra eso. Hablando de momentos que no disfrutaste, ¿cuál ha sido uno de esos más difíciles para ti en Mercado Libre? A ver, la respuesta fácil son momentos de crisis. Hubo momentos de crisis muy feas, hubo momentos de crisis, esto ya conté varias veces, o sea, justo en una despedida de soltero que yo tenía, o sea, estaba casando y explotó todo, y bueno, y eso fue muy difícil y muy divertida la anécdota, pero no la quiero volver a contar porque ya la conté. Pero esas partes estresantes, honestamente, si bien fueron momentos difíciles, la verdad que no es lo más grave. Me parece que la parte más difícil de Mercado Libre para mí no es esa, son los momentitos en donde sentí que me podía empezar a aburrir. Me pasó en un momento pre-llegada de Amazon, en donde estábamos liderando bastante cómodos en todos lados, que, viste, o sea, de repente algunas charlas empezaron a hacer y bueno, y las sillas, y viste, una cosa más superflua, una cosa que ves mucho a veces en el Silicon Valley, bueno, ahora menos, pero en compañías que les iba demasiado bien, que están ocupadas de sarta de cosas. Lo vimos todo en la época del wokeismo insoportable, a mi humilde Cuando opinión. llevas ganando tanto tiempo que te cansas de ganar. Sí, o sea, de repente te das cuenta que es gente que no le pasó un piedrazo cerca, pero por demasiado tiempo, y es como que en ese mundo yo me aburro mucho y hubo momentitos donde esos fueron momentos más difíciles. Por suerte pasaron rápido, porque gracias a Dios tuvimos la suerte de que aparezcan competidores formidables por todos lados, y ahora tenemos una intensidad competitiva que no la podés ni creer, y yo estoy más feliz que nunca. Obviamente alguien podría decir, y bueno, sería mejor que haya un poco menos. Y sí, sería mejor en algún sentido y en otro no. A ver, si vos le preguntás a Federer, ¿te hubiese gustado que Nadal no esté? Y quizá Lego te diría, y sí, probablemente hubiese ganado 7 Grand Slam más. Pero si te contesta en serio, te va a decir... Leo Messi no existe sin Cristiano, ¿no? Pero seguro, olvídate. Existe la vida porque existe la competencia. Obvio, ninguna duda. Metámonos un poco más a hablar de AI y justo hablando de momentos difíciles, de momentos estresantes. En 2009 leía una historia de que les toca básicamente parar por un par de años para reescribir toda la plataforma de Meli desde cero, que fue un proceso bastante largo. Hoy con la llegada de AI, me pregunto si ves un momento similar. Como que algún momento donde digas, ok, oye, nos toca hacer como una destrucción creativa, ¿no? Parar, repensar cosas y a lo mejor, pues sí, ir un poquito más lento pensando en ese largo plazo. Sin duda. Primero déjame contarte lo que pasó en los últimos 18 meses, porque me parece muy divertido. Nosotros creamos una primera plataforma antes que salga incluso los MCPs y Tool Callings y los agentes en sí. Y cuando salió AI, en el sentido de que lo único que existían eran completion APIs, en donde uno podía llamar algo y completar la frase, básicamente.
Lanzamos un producto que empezó a servir mucho para Customer Service. Al toque salieron los agentes. Y en un fin de semana codiamos un nuevo agente, una nueva versión de eso que pusimos en producción. Eso habrá sido hace un año. Y en un momento nos dimos cuenta que no iba a escalar y creamos una segunda versión de eso. O sea, hoy esa cosa que está en producción deflecta el 90% de los pedidos a Customer Service, con más NPS que antes. Digo, Wow. nosotros en este momento deberíamos tener... Nosotros hace 2 años estábamos llegando a 10.000 representantes de Customer Service. Dijimos, mira, me da todo bien con esto de crecer menos que el negocio, pero la verdad es que deberíamos no crecer más. Entonces dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto que se llame 10K, con lo cual nunca vamos a tener más representantes que 10, independiente del valor absoluto. Si crecemos 100 veces la cantidad de transacciones, vamos a tener 10.000 representantes, no me importa. 2 años después, o sea, a ese ritmo de crecimiento deberíamos tener más o menos 15.000, hoy tenemos 7,5. O sea, con más NPS que antes. Así que la verdad que fue muy violenta la mejora. Pero así todo eso que está funcionando y hace todo eso, de repente nos dimos cuenta hace unos meses que no iba a escalar y no iba a transformar realmente, que iba a funcionar para Customer Service, iba a funcionar marginalmente para nuestros usuarios, pero no iba a transformar la manera en que hacíamos aplicaciones, porque toda la bestia de aplicaciones que tenemos seguía más o menos igual. Entonces, el objetivo es reducir complejidad, y si tenés lo mismo que antes y además tenés otra cosa, básicamente tenés, por más que esta cosa sea muy útil y chiquita, tenés ahora 2 cosas donde había una. No vas a tener ni menos línea de código, ni menos personas. Y el objetivo no es tener menos personas, sino tener más personas productivas. O sea, con lo cual empezamos a hacer una versión. Estuvimos varios meses creando esa versión, que tenía más o menos 100.000 líneas de código en sus especificaciones técnicas. Y hace 20 días, lo conté ayer en una charla, hace 20 días dije, muchachos, ¿qué hacemos con 100.000? O sea, ¿cómo una especificación técnica va a tener 100.000 líneas? O sea, es como que no puede ser. Defeats the purpose. O sea, el objetivo de hacer algo chiquitito es que, o sea, los detalles están en la casa, no en el plano. O sea, una casa tiene más detalles que el plano. Si el plano tiene toda la información de una casa, y algo raro en el plano hay. Y empezó un proceso y pasó que Claude, Anthropic sacó algo que se llamaba Skills, y eso nos dio una idea, y esa idea nos dio otra idea. Long story short, en los últimos 15 días reescribí solo todo ese core. Otra vez. Eso es lo que estabas mostrando No, ayer. 90% menos de información que el otro, muchísimas menos partes, y requirió un montón de proceso mental para simplificar, porque no es que lo otro estaba ni mal ni bien, yo hice lo otro también, simplemente que uno, en la manera anterior de trabajar, uno dice, bueno, hagamos esta taza, entonces de repente le pone la taza y la manija y la pintura, el problema de ajedrez y después la mesa de la taza, qué sé yo. Y para cuando construyó 50 partes, si de repente te das cuenta que podrías haberlo hecho todo de vuelta, el costo de rehacer todo es muy grande. Entonces uno nunca hace ingenierías, o hace una cada tanto. Acá es mucho más fácil hacer una ingeniería, porque acá no programamos Los nosotros, software programan las... Entonces, si esto está hecho suficientemente bien, no es que reescribí todo de vuelta, reayudé a AI a que escriba todo eso de vuelta. Y como tiene tantas menos partes, funciona. Y como ya tengo la suerte de saber mucho mejor exactamente lo que quería, porque yo era la misma persona que hizo todas esas estupideces que hicimos antes, lo hicimos mucho más rápido, y después, cuando vos te aparece una idea que elimina una parte, empezás a preguntarte qué otras partes pueden eliminar, y si de repente eliminas 3 más, después te volvés a preguntar, y dado que eliminé estas 3, ¿y qué otras puedo eliminar y qué cosas puedo cambiar? Y la verdad que llegamos a simplificación muy grande, y el objetivo siempre es igual, es rearmar la manera en que construimos las cosas. Así que en un sentido, sin duda la respuesta es sí, va a pasar igual que pasó en el 2009, en el 2010. En otro sentido no va a pasar lo mismo, por 2 razones básicas. La primera es que antes éramos 400 y ahora somos 20.000. La segunda es que el tamaño de Meli tiene muchos órdenes de magnitud de diferencia. Y la tercera es que cuando hicimos todo de vuelta en ese momento éramos un sistema chiquito y monolítico y habíamos dejado de innovar por mucho tiempo. Eso requería medio ponerle una bomba y hacerlo todo de vuelta. De hecho, el primer proyecto se llamó Ground Zero. Le pusimos Ground Zero, yo se lo puse porque quería dar la exacta imagen de que ahí le tiramos una bomba. Después no fue muy acertado el nombre, porque después se empezó a asociar mucho a
am, obviamente al ataque terrorista y lo último que queríamos es que Ujú. suene algo así, entonces le cambiamos el nombre, Sí. pero por supuesto no tuvo nada que ver. Pero el objetivo es, acá hay que tirar una bomba. Y la verdad que yo no siento que haya que tirar una bomba a Mercado Libre hoy. O sea, no es lo mismo. Lo que siento es que tenemos un sistema increíble, un equipo increíble, un producto increíble, simplemente está construido sobre premisas de la revolución industrial anterior. Ahora, lo que estamos tratando de hacer de manera obsesiva ahora es entender cómo se hace en esta revolución industrial. El tema es que no hay puntos de apoyo, porque en ese momento del 2009 estaba muy claro el punto de apoyo. Ya lo había especificado, había hecho punta el Facebook, ahora Meta. Había dicho, mira, yo voy a hacer public keys hechos con un procedimiento llamado Auth y qué sé yo, entonces hago esto y hago mis sitios web y las aplicaciones móviles sobre la misma capa de APIs, y era muy claro. Y querías mirar cómo era la API Ujú. y te copiabas de la Meta y otra cosa. La realidad es que hoy no hay de quién copiarse, porque el único producto exitoso que yo conozco basado en inteligencia artificial se llama ChatGPT, que es un chat de propósito general que no aplica a lo nuestro. También están los coding agents, que son absolutamente fabulosos, pero se parecen a otra Ujú. cosa. O sea, es algo que piensa muy complejo, que puede ir al lugar Sí. correcto o puede ir a cualquier otro lugar y le puede errar diametralmente con la misma capacidad que invocarle, y todo tardando bastante. O sea que eso está increíble para un proceso creativo en donde yo lo superviso y qué sé yo. Pero si uno piensa en las aplicaciones de Mercado Libre, de Mercado Pago, que están, no se parecen tanto a eso. Necesitas Ujú. UIs mucho más ricas. Hoy no conozco yo una manera muy linda de interactuar con un UI. El UI está pensado básicamente para recibir estímulos Ujú. con los dedos, y esto es genial para hablarle. Y si bien ahora obviamente hay widgets y cosas en los chats, es mucho más visual, la verdad que sigue siendo un chat que es fabuloso para el use case, pero la verdad que no fuimos a China, Europa, o sea, la verdad que nos revolvimos todo, y si bien hay buenos intentos, la verdad que no existe un GPT aplicado a otra cosa que yo conozca. Ujú. Entonces estamos Ujú. tratando de Ujú. inventar todo eso de vuelta, tanto en cómo es que las aplicaciones funcionan, a cómo se desarrolla un frontend, cómo se desarrolla un backend, cómo se desarrolla un middleware, cómo se desarrollan los servicios, o sea, cómo se piensan los productos, cómo se escriben, o sea, qué es lo que tengo que especificar, qué es lo que tiene que hacerse solo. Y es como que no hay un punto de apoyo porque casi todas las partes se deberían repensar. No es como, por ejemplo, en la Ujú. revolución móvil, que todo lo más medio que era lo mismo, simplemente que ahora hay que cambiar esta capa, esta otra y qué sé yo. Una parte muy grande de los backends eran iguales. Acá no hay nada que sea igual que antes, entonces genera un poco de ansiedad a veces, de frustración, porque es la enésima vez que ves que uno va escribiendo y reescribiendo. Estamos usando una tecnología muy, muy básica, o sea que para mí es fascinante, no hay día que yo no disfrute, o sea, no le quiera dar un beso a la Ujú. pantalla, pero igualmente pasa que el feeling es que esto es Internet en el 99, o sea, parecían los frameworks de desarrollo web que eran malísimos en ese momento. Ujú. Entonces, todo eso junto hace que haya tener cierta resiliencia en la manera de ir haciendo. Pero sí, a tu pregunta creo que se va a parecer muy poco el mercado libre de hoy y otra, todos nuestros competidores y otras al de unos años, simplemente que todavía no cataliza. O sea, la gente en general tiende a subestimar el tiempo que tardan las cosas en cambiar y tiende a sobreestimar el cambio. O sea, dicho al revés, no es que todo va a cambiar mañana, pero cuando cambie, va a cambiar más de lo que la gente cree en general. Entonces es como que al principio dice, che, pero esto es He todo igual. No. he escuchado de muchas personas que los offsites del C-Level, de Mercado Libre, y cuando uno escucha las conversaciones, parece que en verdad les estuviera yendo muy mal, porque son muy autocríticos. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué, qué podría hacer que Meli no responda bien a esta ola? Bueno, justamente que alguien crea que nos va muy bien. No, 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 como me gusta verlo a mí, es que nos fue muy bien. Ahora, no quiere decir que nos vaya a seguir yendo muy bien. O sea, somos una empresa más valiosa del continente, una de las marcas más fuertes del mundo. O sea, está todo muy lindo. Ujú. Eso es como venir y mostrarte las medallas de combate. Yo te puedo contar lo que pasó. Sobre eso estoy de acuerdo. Nos fue muy bien. Pretérito. Ahora, Ujú. explícame qué parte quiere decir que nos va muy bien. Bueno, va muy bien quiere decir no, no vamos a ganar. Tengo cierta certeza que vamos a ganar los próximos 30 partidos. Y la verdad que no la tengo. Porque si mañana todo esto que estamos explorando nosotros lo hace mejor otro, la verdad que nos va a ganar. Y estaría bien que lo haga.
y tenemos la suerte de estar en una industria en donde que gana el que juega mejor. Que eso no lo pueden decir muchas otras. En otras industrias gana el que es más amigo del gobierno o De gana gobierno, el... sí. Bueno, en este caso no, nosotros tenemos la suerte de estar en una industria competitiva, gana el mejor. Decía el consumidor. Ujú. Y claro que sí. Claro que sí. Y, y eso, esa mirada para adelante, la verdad que yo lo miro en deportistas que me gusta mucho y vos tienen un común denominador increíble. Mirá la biografía de Rafa, es todo lo mismo, son todos iguales. Ujú. Rafa me dice, me está yendo bárbaro, la verdad que, no sé, está pensando cómo ganar el próximo Grand Slam. Y sabe cuáles son sus puntos débiles y sabe qué va a hacer su oponente para pegarle a sus puntos débiles. Y tienen claro cuál es el partido que cuáles son los rivales a vencer y qué van a hacer para ganarles y qué tiene que hacer para ganarles al otro. Eso es su única obsesión. Entonces, creo que lo que refleja esos offsides que decís es que estamos todo el tiempo pensando en el partido que sigue. O sea, Ujú. ayer me tocó justo hablar en una celebración y por supuesto por 5 minutos vale decir, che, qué buen año que tuvimos, felicitaciones. O sea, en la celebración de fin de año vale. En cualquier otra situación, ¿a quién le importa si ganaste antes? O sea, sobre todo si querés analizar que hiciste bien, buenísimo, pero lo demás, bastante inútil. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Hoy se habla mucho de esta idea de ser AI native, ¿no? De una empresa que se empieza a adaptar inteligencia artificial. Pero para una empresa de decenas de miles de personas como Mercado Libre, ¿qué significa? A mí no me copa mucho esa expresión. A mí lo único que me sirve es entender, o sea, yo paso no sé, hoy 70% de mi día, 60%, en promedio debe ser 50%, porque también tengo otras muchas cosas que hacer, trabajando directamente, o sea, interactuando directamente con AI. Me refiero más a nivel práctico, ¿no? Cómo canalizan, o sea, hablábamos de esas reuniones, ¿no? De ejecutivas de Meli, donde hay, como decías, paranoia, ¿no? De enfocarnos en ese siguiente partido hoy es AI. Bueno, el partido nunca es un método, AI es una herramienta. Es interesante esta distinción, ¿no? Nuestra misión es que nuestros usuarios sean felices. Y para que nuestros usuarios sean felices tenemos que generarles muchísimo valor, tanto en fintech como en commerce. ¿Cómo hacemos eso? Es un conjunto muy grande de herramientas. Las herramientas son un medio muy importante, la tecnología es muy importante. O sea, a mí no me importa cómo hacemos algo, me importa que nuestros usuarios nos elijan. Y eso que parece una estupidez es increíblemente común. A veces profesionalmente no queremos someternos al juicio de los usuarios, que es el único que vale. Entonces viene una persona y te dice, yo construí esto usando el estándar tal o la metodología cual. La cantidad de veces en mi vida que escuché esto, lo hicimos con metodologías. ¿Qué me importa la metodología que usaste? O sea, vos imaginate, o sea, ir a comprar no sé, un par de zapatos. Vos lo que querés ver es que los zapatos te gusten, que te queden cómodos, lo que sea. Pero imagínate que en vez de eso, el pibe te dice, no, mira, este zapato lo hicimos en un galpón con 18 grados de temperatura. No sé, mostrame el zapato. Entonces, el problema, en el fondo, es que la herramienta, parecería que usar determinada herramienta es lo que te exime de culpa por haber perdido el partido. Y la realidad es que, y eso para mí flota en el aire, no porque somos una compañía, hoy es AI, con todas las modas son iguales. Entonces, AI es una herramienta increíble, sí. ¿Es más que una herramienta? Sí. ¿Es la revolución industrial más grande de la historia? Sí. A mí, yo no hay día que no le agradezca al Gauchito Gil haber nacido en un momento profesional donde está explotado eso, porque realmente no tiene precio que me haya tocado en una sola vida profesional la revolución de Internet, la móvil y AI es como
mucha suerte. No sé, entre 1500 y 1600 no pasó nada en el mundo. O sea, estuve en China, la muralla china la construyeron cualquier cantidad de generaciones donde se morían y nacían y se morían construyendo la misma cosa. No pasaba nada. Muchas generaciones. El mundo que yo estoy viendo hoy no tiene nada que ver con el mundo de hace 10 años, de hace 5, de hace 20. Es una suerte increíble. Habiendo hecho eso, son herramientas. El hecho, y esto lo hago porque quizá alguien que escucha este podcast, a ver, si vos estás levantando plata y querés usar el hype, tenés derecho, está todo bien. Si vos lográs que alguien fondee tu startup, porque decís que haces todo con AI, o antes decías que haces todo con CRMs, fantástico, o todo con cloud, o todas buenísimo. O sea, tenés todo tu derecho a levantar plata, a dar charlas, o a hacer lo que fuera, porque, como dicen, a man's gotta eat, ¿viste? O sea, está perfecto. Tenés que comer, come. Ahora, si yo quiero que le sirva a alguien algo, lo único que importa es tu objetivo, lo que vos consideres que es ganar. En este caso puede ser una ONG, no tiene ni siquiera ser con fin de lucro. O sea, si tu objetivo es que, no sé, repartir comida a más gente, lo único que importa es cuánta más gente come, no si hiciste o no AI para que la gente coma. Y eso es muy profundo, porque yo no estoy triste que tiré muchísimas horas de trabajo a la basura, porque encontré algo mejor. Pero si mi método fuera la herramienta o la charla que quiero dar o lo que fuera, estaría triste, porque a mí no me importa si tiro 20 cosas, me importa encontrar la verdad. Y si fui por 100 caminos y eran todos equivocados y el 101 era el correcto, yo voy a estar contento con ese criterio, porque lo único que yo quería es lograr encontrar la verdad y ganar el partido. Ahora, si yo lo que quisiera es que me pongan una buena nota o que siempre me feliciten, bueno, no es la misma manera de mirar el mundo. Y por eso digo que hay que mirar biografías o escuchar buenos podcasts como el tuyo o el de Acquired. Hace poco escuché el de Founders. Hace poco, creo que fue el de Founders. Escuché el de Dyson, el pibe este italiano loco De que... las aspiradoras. Y sí, un lunático que, viste, tiene un negocio de aspiradoras en la Quinta Avenida. Pero si escuchás su historia, es muy increíble. O sea, Sí. ¿le hubiese encantado hacer su primera aspiradora de una? Sí, pero bueno, hizo 5.000 malas antes. Y cada vez que tiraba una, no creo que haya dicho, uy, qué lástima. O sea, seguramente que dijo, qué pena, pero se olvidó. O sea, quiero decir, único objetivo, ganar. Y no es ganar a toda costa, porque alguien después puede leer esto mal y decir, pisar la casa al lado y gana igual. No estoy diciendo eso. El único objetivo de ganar significa, no pretendas que yo te felicite por haber intentado, no pretendas que te felicite por tener buena intención, que también lo ves todos los días trabajando. O sea, en realidad, hay una situación en donde, bueno, me salió mal, pero tuve buena intención. Sé que no te gusta que cortemos el episodio para poner un anuncio, y menos para pedirte que te suscribas. Pero hay un dato que no puedo ignorar. El 60% de los que escuchan Startupiable todas las semanas todavía no están suscritos. Lo peor es que muchos ni se dan cuenta. Y por eso tengo que repetirlo. No se trata solo de un número en YouTube o Spotify. Suscribirte es como invitarnos un café. A ti no te cuesta nada, pero para nosotros es lo que nos permite seguir trayendo estas conversaciones con los mejores emprendedores en Latinoamérica y el mundo. Si ya escuchaste una entrevista y te gustó, suscríbete ahora. Y a los que ya lo hicieron, gracias. Son ustedes los que hacen posible que Startupiable siga creciendo semana a semana. Mencionaste que hoy pasas 50% al menos de tu tiempo en AI o trabajando con AI. Lo que me da curiosidad es entender cómo ha cambiado tu tiempo, ¿no? La estrategia en la que piensas a raíz de AI. Para ir a un ejemplo más práctico, sé que a final de año se reúnen a pelearse por horas de desarrollo. ¿Dónde van a poner las horas de desarrollo del próximo año? Que es el recurso pues, más escaso de Meli, pese a que tienen, creo que, 20.000 desarrolladores. Más o menos. Y allí deciden en qué proyectos van a invertir esas horas de desarrollo. Hay proyectos que a lo mejor antes no valían la pena, pero hoy con AI sí, porque no solo porque tienes más capacidad de desarrollo, sino por el tipo de tecnología. A ver, el trabajo estratégico de decidir en dónde metemos los recursos, eso no cambió ni va a cambiar.
Y no creo que AI cambie dramáticamente ese proceso, ni mucho menos. A menos que, bueno, quizá cuando llegue AGI puede ser, por ahora no. En donde sí cambiará, yo no hacía 15 años que no programaba. En lo que cambia dramáticamente es que teniendo un equipo de 20.000 personas, programando tradicionalmente, digamos, lo que mis dos manos pueden hacer es completamente relevante. Entonces no tenía nada de costo-efectividad que yo haga ningún esfuerzo técnico. Aunque sea el mejor de todos, lo que puede hacer uno en 20.000 es muy poco. Y el impacto que yo podía Imagínate. tener diseñando productos y juntándome con equipos era órdenes de magnitud mayor. O sea que eso sí. Ahora es muy distinto. Porque ahora en las maneras que estamos pensando el mundo, lo que puede hacer una persona es mucho más de lo que podía hacer una sola persona antes. Y Mm, el esfuerzo técnico que implicaría que yo pueda intentar hacer algo, hoy se emparejó un montón. Yo tenía que estudiar muchísimo para hacer un comentario en alguna capa más compleja y técnica de la aplicación. Hoy no. Y en el mundo que vemos, muchísimo menos. O sea, eso no quiere decir que tenés que ser un estúpido y puedes trabajar. No es eso, ni mucho no, menos. ujú. Es al contrario, yo creo que la inteligencia es progresivamente más importante a la hora de trabajar. Pasa que inteligencia no es lo mismo a cantidad de manuales leídos sobre Java, Go o Rust. Em, Ujú. entonces, el conocimiento enciclopédico de las herramientas es mucho menos importante. Entonces, si el conocimiento enciclopédico de las herramientas, las versiones, de las infinitas herramientas que se entrelazan para que las cosas puedan funcionar, si eso cada vez es menos importante, entonces el raw intelligence es cada vez más importante. Entender el problema, poder linkear el problema con la solución. Uno crea más capas de abstracción en el medio porque no entra en una sola cabeza, entonces el usuario a veces queda muy lejos. Pero si eso se reduce en complejidad, el usuario se empieza a acercar. Entonces, al fin de día, lo ideal sería que todos estén en contacto con el usuario. Entonces, en lo que sí cambió mucho es en que la capacidad de hacer podría ser dramáticamente distinta. La razón por la cual todavía no lo es que nosotros trabajamos con sistemas que están muy pensados para ejércitos de humanos. Entonces, AI no le cabe bárbaro ese coso sobre. O sea, programas muy lindos en los Greenfields, donde decís hacer un Tetris y eso, qué bárbaro. Ujú. Ahora, cuando lo tirás en una cosa que tiene, qué sé yo, 200 millones de líneas de código y es un brownfield, que no es un greenfield, Ya. con 50 millones de partes que mucha de esa información está solamente en las cabezas de las cientos de personas que trabajan ahí y no está en ningún lado para leer, que ¿Cómo se cubre reescribir. ese gap? Bueno, O sea, muchas cosas van a ir reescribiéndose de a poco, o sea, los sistemas se van a escribir distinto, seguro. es interesante lo que dices porque escuchaba en una charla al fundador de Box ¿Mm? hablar Crack. de cómo él decía, AI está acá, las organizaciones están acá, entonces eventualmente AI se va a acercar más para que las organizaciones puedan transformarse, pero si quieres aprovechar el potencial de AI, lo que tienes que hacer es tú adaptarte a AI hoy día Pero seguro. para cerrar ese gap. Seguro. Te puedo dar un ejemplo muy simple. Supongamos que tenemos que hacer una librería para, qué sé yo, para dibujar botones en la pantalla. Ujú. Entonces, la manera de. Y hay 1.000 personas haciendo eso. Entonces, lo lógico sería hacer una librería que sepa dibujar botones y que las 1.000 personas llamen esa librería. Y que si yo mañana tengo que cambiar el colorcito del botón, lo toco en el lugar, entonces todas las llamadas quedan intactas. Sería Ujú. ridículo decirle a 1.000 personas, vayan, entren y cambien. Entonces, todos los sistemas están armados, por ejemplo, con esa filosofía. El problema es que hoy le puedo decir a un software, anda y cambia estos 1.000 lugares y donde dice botón rojo pone botón verde. Lo hace el toque. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo que crear una librería que todos llamen si ahora puedo, con un botón, no tengo que llamar a 1.000 personas? Ahora lo hace de una. Y para peor, si yo tuviera esa librería que la inventé yo, el problema es que los modelos no conocen eso, porque no fueron entrenados con mi código fuente que es secreto y no tiene acceso a estos. Entonces, tiene dos problemas. El primero es que la librería que yo me inventé para cambiar el color de los botones, no la conocen los modelos. Y encima no hace más falta que todos llamemos a la misma cosa. Porque si encima evoluciona la tecnología de los botones y ahora hay que pasarle, no sé, 2 parámetros en vez de uno, porque ahora hacen ruido los botones, pero bueno, las 1.000 llamadas no tenían ruido, entonces tampoco servía eso, porque al final del día no terminas usando un wrapper de la funcionalidad y no la funcionalidad.
Entonces, este ejemplo estúpido que te acabo de dar cambia dramáticamente cómo se hacen las cosas. Y están todos los sistemas hechos a escala en gran medida con esa filosofía. Entonces, para aprovechar más eso, quizá tengas que cambiar la manera en que están escritos los sistemas. Nosotros tenemos más de 1.000 millones de líneas de código. Como para tener un poco de perspectiva, una persona normal le podría tomar un buen par de horas o más leer 1.000 líneas de código, no 1.000 millones de líneas de código. Con lo cual, es un gran objetivo. Reducir complejidad es un gran objetivo. Y reducir complejidad y reducir tamaño, en donde la herramienta que está más a la mano lo que hace es escribir cantidad de código en cantidades industriales, no suena bien, no converge. O sea, es muy difícil. Está en dirección opuestas. Claro, las herramientas están muy hechas para escribir mucho, no para eliminar. Simplificar. Entonces, y nuestro trabajo es simplificar. Hay una cita De del hecho, autor son de... malas simplificando, ¿cierto? Pero claro, son muy malas simplificando. O sea, hay una cita de Antoine Exupéry del que escribió El Principito, que nosotros la teníamos impresa en nuestras paredes por muchos años, que dice que la perfección se logra no cuando no hay nada más que agregarle a algo, sino cuando no hay nada más que quitarle a algo. O sea, esa es la perfección. Y si vos lees El Principito te das cuenta que lo aplicó a la perfección, no hay una coma de más. Y es muy raro que alguien mire algo y diga, todo el tiempo, estos últimos 15 días estoy diciendo, ¿qué más le puedo sacar? Pues lo tengo muy metido en las interfaces de usuario también tienen que ser iguales. O sea, es muy fácil que diga agregale esto, agregale otro y va a tener individualmente probablemente razón. Ahora, si todas hacen eso, termina siendo una especie de árbol de Navidad que todos conocemos esa experiencia de usuario. Ahora, sacar cosas es conflictivo, porque en un equipo de trabajo parece que no es mala onda. Hay alguien que puso eso ahí. No, y aparte, claro. Entonces digo, mira, ¿sabes qué? Mejor, Enzo, dejemos ese cartel que pusiste vos. Ahora pongamos este que quiero yo, ¿dale? Entonces yo no te cuestiono tu cartel, vos no me cuestionas el mío. Y después cuando venga Pirulo va a decir, bueno, y ahora quiero uno yo. Pero no les jodo a ustedes, pero ahora háganme lugar para el mío. Entonces el usuario empieza a quedar como en otro lugar. Entonces todo ese trabajo, ese conflicto que hay que poner, es un conflicto muy jodido de hacer a escala. Mencionaste las interfaces de usuario y sé que eres bastante obsesivo sobre el diseño. Hoy AI parece estar cambiando un poco, o desafiando al menos, las reglas de UI UX. Un poco irónicamente, como el producto más usado es un chat. De pronto todo parece que converge a chats o quizás a voz. En tu perspectiva, ¿cuáles son los cambios más profundos que se vienen en diseño? O a lo mejor tienes algunos principios. ¿Cómo crees que va a evolucionar esa definición de qué es buen diseño? Primero, la definición de qué es buen diseño no va a cambiar nunca. Porque básicamente un buen diseño es la mejor expresión de las herramientas que hagan falta para que el que lo use sea lo más feliz que pueda en la definición de para qué lo quería usar. Así que eso no creo que cambie nunca. Segundo, lo que pasó ahora es que lo que creo que fue básicamente estratosféricamente increíble fue la primera vez en la historia de la humanidad que apareció algo que se parece a algo inteligente. Que eso dio la casualidad que explotó con lenguaje natural y por eso naturalmente cayó en un chat. Me parece más un accidente que el espíritu de lo que pasó. Lo que pasó es que apareció cierta inteligencia en el mundo artificial que no estaba antes. Pero eso no quiere decir que ahora que el chat per se sea lo mejor del mundo. No, yo creo que el chat para algunas cosas es fantástico y para otras cosas es pésimo. O sea, yo nunca voy a querer interactuar en texto para, por ejemplo, navegar visualmente un montón de datos o comprar ropa. No me imagino eso. Pero son geniales para otras tantas cosas. Por ejemplo, si tuviera que encontrar cualquier cosa que sabe el universo de toda la internet de un menú de opciones, bueno, sería bastante complejo. Y sin embargo, en un chat es increíblemente rápido, porque la clasificación o la capacidad de encontrar la tarea que yo quería hacer entre un número gigante de tareas, no hay nada mejor que un chat para eso. Entonces, eso pasó, que como siempre pasa, tenés algo muy exitoso y lo que hace en general, para mí, la gente más mediocre, es copiar todo sin preguntarse nada.
Entonces, Y ahora todos tienen chats. pero eso lo vemos muchas veces. O sea, la revolución móvil era espectacular. O sea, la Internet fue Las espectacular. apps. Era cualquier cosa en Internet estaba justificado, y en el mundo de las apps era cualquier. O sea, vimos todo ese momento ridiculez. Y en un momento eso después decanta. Porque me parece bien, por otra parte, porque hay que explorar el borde. O sea, em, pero los UIs, para mí, tienen muchas cosas que ya trazan y no tienen sentido. Los UIs son básicamente los radio buttons, no sé si sabías. Los radio buttons son básicamente inspirados en los botones de las radios viejas, que tocabas uno y el otro se saltaba. Y así, entonces está todo muy hecho a lo bestia en base a la tecnología que fue apareciendo. O sea, el mouse generó una serie de cosas en el UI, los teclados otra, los touch generaron otras, como los gestos y qué sé yo. Después los móviles con los acelerómetros generaron otros gestos. Y ahora la voz y el chat van a generar otras interacciones. Son importantes, pero va a ser siempre un combo. Yo no me imagino a alguien que descarte la pantalla. Sí, por supuesto, la pantalla estaba muy monopolizada, porque básicamente lo único que podía trabajar bien era un teléfono, porque necesitabas todo eso junto, que se pueda conectar, bla, 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 bla. Ahora es verdad que esta taza ahora podría estar más fácilmente conectada y hablarles, sí, recontra, podría funcionar con otras 20 cosas, sí, todo eso sí, pero no es que, para mí la verdadera revolución no es que toda esa cosa, esa gente que es filósofo dice, no, bueno, el celular va a dejar el centro, entonces yo no me gusta tanto hacer toda esa futurología, porque básicamente no me lleva a actuar mucho mejor. Lo que sí me lleva a actuar mucho mejor son dos cosas muy básicas. La primera es preguntarme cómo tienen que cambiar las interfaces ahora, dado que existe esto, y cómo deberían ser algo para que nuestros usuarios estén más contentos. O sea, yo no es que... Imagínate que usar todo Mercado Libre, Mercado Pago a través de un chat. ¿Vos lo querrías usar? Yo no. Por más que tenga las respuestas ideales, ¿eh? Yo no quisiera cambiar mis dos aplicaciones por un chat, por más que tenga a la mayor inteligencia del mundo contestándome. No quiero. La verdad que no quiero. Si yo busco algo, me gustaría ver... Bueno, se entiende. Me gustaría que tener una inteligencia espectacular que me ayuda a trabajar, recontra. Ayer me estaba comprando algo y no sabía, entonces iba a GPT, volvía, preguntaba, o sea, todo eso lo vemos todos. O sea, no es que no hace falta ser muy creativo para darse cuenta que nuestras interfaces todavía no tienen la capacidad de saber lo que sabe GPT a la hora de hacer research o discovery, y eso es obvio, y obviamente estamos pensando maneras de resolverlo. Ninguna nos ha convencido hasta ahora, pero no es que eso es una novedad. Así que va a evolucionar un montón. Lo vamos a tener que hacer en conjunto. Vos pensás que todos los SDK, todas las compañías que fabrican las componentes de UI que todos usamos, también son compañías que están reinventando y están en profundas crisis en ese sentido. Los SDKs de Android o de Apple en sí, o sea, Apple bastante shameful lo que ha hecho Apple hasta ahora en AI. Entonces es como que hay que innovar mucho. Así que me parece que estamos en ese momento bisagra, que se puede hacer grandes mejoras con poco. En los últimos meses he conversado con muchos directivos de grandes empresas en Latinoamérica. Y todos me dicen lo mismo. La mayoría de proyectos de inteligencia artificial suenan lindos en el pitch, pero no llegan a resultados. Consultorías, integraciones, reuniones y meses después, las decisiones siguen tomándose con las hojas de cálculo que tanto tiempo nos toman preparar. Ese es el costo oculto de la complejidad. No es solo dinero, sino que pierdes velocidad para ganar. Por eso, estoy feliz de presentarte a Arcam, el patrocinador de este episodio. Arcam es una plataforma que unifica todos tus sistemas en una sola fuente confiable de datos y les aplica inteligencia artificial lista para operar. Cuando hablé con su fundador, Mao Sepúlveda, me contó que buscan aplicaciones reales en el menor tiempo posible. Eso se traduce en pronósticos de ventas, alertas de inventarios, cierres financieros y reportes contables automáticos, entre otros casos de uso que impactan directamente en tus resultados. Todo esto con datos en tiempo real y en los que todos confían. Eso es lo que me gusta de Arcam. No solo venden software, sino que entregan resultados operativos. Rápido y listo para escalar en la era de la inteligencia artificial. Si quieres verlo en tu empresa, visita arcam.tech/startupeable y agenda una demo.
Arkham es Arkham. Ahora sí, de vuelta al episodio. Dani, creo que una de las cosas únicas de Mercado Libre es que, más allá de la tecnología, es que se ha vuelto como un ecosistema, un gran ecosistema habilitador de millones de empresas, ¿no? De millones pequeñas y grandes y medianas empresas, dándoles canales de venta, crédito, pagos, logística. Yo lo veo como que la tecnología que han construido lo que hace es nivela la cancha entre pymes y empresas grandes, ¿no? En Latinoamérica. ¿Crees que AI amplifica esto o más bien le da más poder o más valor a las grandes empresas que ya tienen data, que ya tienen ingenieros, que ya tienen distribución? No, yo creo que amplifica esto. O sea, nuestro gran leitmotiv es democratizar. A nosotros nos gusta mucho el verbo democratizar. Lo aplicamos en todos lados. No creo que tenga un claro patrón de si esto beneficia a las grandes o a las chicas, pero la verdad, si uno tuviera que mirarlo fríamente, esta es la tecnología más democrática de la historia. O sea, todos los cambios tecnológicos grandes han sido primero usados generalmente por los militares, por los gobiernos, por las megacorporaciones y por kilómetros últimos, pero lejos últimos, las personas de a pie. Esta es la primera vez en la historia en donde pasa lo opuesto. O sea, las empresas grandes no saben para dónde correr. O sea, Apple, Google, los gobiernos no tienen la menor idea cómo usar AI para ganar un partido. O sea, y sin embargo, el señor que está trabajando ahí afuera usa GPT todos los días, más que los gobiernos. O sea, eso nunca pasó. Internet, nosotros escribimos .com en los dominios porque recién se habilitó el Internet comercial años después que existió la Internet gubernamental, o sea, militar. O sea, la Internet no era comercial. O sea, fue una novedad que vos podías usar Internet para el público civil. Pero imagínate que la inteligencia artificial exista solo en el contexto militar hoy. O sea, no pasa eso. O sea, de hecho tengo mis serias dudas que los ejércitos usen AI más que el estudio de abogados que de acá a la esquina que me consta que lo usan a morir porque nadie más lee nada. O sea, entonces, si uno lo piensa, es una tecnología increíblemente democratizadora. Nunca pasó en la historia que una tecnología esté accesible para pymes y gente más de a pie de lo que fue para las grandes empresas, los militares y los gobiernos. Así que en muchas medidas nosotros estamos en desventaja. O sea, nosotros tenemos cientos de millones de líneas de código, o sea, todo eso es desventaja versus una startup que está empezando hoy. Así que te diría que es la más democratizadora de la historia. Nuestros millones de merchants y vendedores tienen las mismas cosas que nosotros, o sea que van a eficientizar sus procesos enormemente porque tienen la suerte de ser más chiquititos, más ágiles. Es verdad, no tienen acceso a 20.000 ingenieros. Te diría que cada vez menos. Pronto, de repente, no van a tener. No es, pero claro, o sea, qué sé yo. Así que la verdad es que son buenas noticias para la democratización en general. A la competencia, ¿no? A lo que decías antes. Obvio. Democratizar y sobre competir todo en Latinoamérica, donde creo que hay muchos mercados que no son tan competitivos. Dani, una pregunta final para cerrar. Si tuvieras que agradecer a alguien por haberte empujado a pensar más en grande, ¿quién sería y por qué? Tengo dos agradecimientos muy grandes. Por ahí las dos lecciones más grandes que recibí en mi vida fueron, bueno, una involuntaria. Una fue de mi ex jefe Soko, que lamentablemente ya nos dejó hace unos años. A ver, me dejó muchísimas lecciones positivas en vida, porque también fue un crack total y fue el pibe que me trajo a Mercado Libre, uno de mis mentores. Pero en un momento él tomó algunas decisiones de vida que la vi y vi lo que la sufrió. Y dije, uy, yo por ahí no querría tomar las mismas. Y algunas decisiones involuntarias que él tomó, que hizo lo que pudo, a mí me sirvieron como lección involuntaria para decir, no hagas eso. A veces no son solo las positivas, sino esas de los que te hacen tener cuidado y básicamente esa administración de ego, básicamente. Y la segunda fue del ex primer ministro de Irlanda. Yo hice un programa ahí en Stanford más de grande, que te pasas un montón de semanas ahí enclaustrado con gente de otros países. Entonces, por ahí a las 12 de la noche quedábamos 10 ahí. Y uno era que había sido el primer ministro de Irlanda.
Y también me dio algunas buenas lecciones relacionadas al ego y a las elecciones profesionales que uno toma. No quiero decir ni en pedo work-life balance, porque para mí es una expresión horrible. No son dicotómicas. Lo que tenía más que ver es cuáles son tus verdaderas motivaciones profesionales y personales, y eso me ayudó un montón a poder realmente enfocar en la parte que más disfruto del trabajo y no tanto en ver el resultado de eso y tratar de correr el ego del medio. Si uno se distrae, es muy difícil que lo que logró Meli te maree un poquito o lo que fuera. Pero es muy fácil marearse o cambiarse. Y a él le pasaron muchas de estas, que de repente tuvo muchísima exposición y qué sé yo. Y son lecciones, o sea, las dos son lecciones más involuntarias o por la negativa, en el sentido de hecho, ojo con esto, más de hacer tal cosa. Pero a mí me sirvieron muchísimo, que es el trabajo sobre el ego es muy fuerte y la real motivación, realmente para qué haces las cosas es muy importante. Creo que era Dolina el que decía que no hay tanta gente que conozca que le gusta leer, hay gente que le gusta haber leído, que no es lo mismo. Que una cosa es que te guste subir montañas y otra cosa es que te guste haber subido montañas. Para contarlo. Porque si tu objetivo es sacarte una foto y ponerla en una red social, a ver, haz lo que quieras. Simplemente es una dinámica que yo no elijo. Ahora, si te gusta subir montañas, viví en la montaña. Pero a veces no es tan fácil de cambiar una de las otras. Sobre todo, como decía Kahneman, cuando uno reflexiona sobre la propia felicidad, lamentablemente se activa una parte de nuestro cerebro, que es nuestro remembering self, y ese remembering self no es el mismo que el experiencing self. Entonces, si a vos te preguntan ahora si sos feliz, automáticamente vas a apelar a los grandes recuerdos o incluso los recuerdos futuros. Bueno, y mañana voy a obtener tal cosa, y o estudié, o me recibí, o tuve hijos, o planté un árbol, lo que sea. Pero tiene muy poco que ver con cómo te sentías ayer o anteayer. Simplemente cuando vos reflexionás sobre tu propia felicidad, de repente no lo ves de la misma manera que si te pudieran poner un felicidómetro. Entonces, es tan difícil porque la reflexión sobre la propia felicidad se hace con una parte que no es la que la experimenta. Y cuando uno proyecta la propia felicidad, también lo hace con una parte del cerebro que no es la que después se experimenta felicidad. Eso que está muy bien documentado por este genio que ya nos dejó, Danny Kahneman, este libro que se llama Thinking Fast and Slow. Y esas dos lecciones, si bien no fueron muy específicas en la respuesta, creo, lo que pretendo que escuche o que le sirva al que lo escuche, es que el trabajo sobre el ego y la reflexión sobre la propia felicidad, tratando de eliminar esos sesgos que tantos que hay, por lo menos a mí me ayudaron un montón, porque tomé algunas decisiones de altísimo impacto en para dónde terminó yendo la cosa en el futuro. Así que ojalá que les sirva. Dani, muchas gracias por el tiempo. La verdad que disfruté mucho preparar la entrevista hablando de disfrutar, porque creo que, volviendo al inicio, te estás acercando a ser Da Vinci. No, créeme que no, por Dios. Bueno, o sea, sí en el sentido direccional, o sea, estoy un Exacto. micronésimo menos, pero creo que de mis invitados sí eres muy interesante la cantidad de facetas que muchas tienes, caras, ¿no? Y que has explorado, que creo que te hace un emprendedor muy, muy único. Enzo, muchísimas gracias por invitarme. Yo también la pasé muy bien. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.